Un horizonte resplandeciente donde el cielo azul se funde con el azul infinito del mar. ¿Qué yace más allá de esta línea, donde las olas susurran con vientos ancestrales? Imagina un amanecer, no de esos que inundan campos y bosques familiares, sino uno que emerge sobre la superficie salada, pintándola de tonos nacarados. El aliento del tiempo se siente aquí con especial intensidad, como si el aire mismo estuviera impregnado de los ecos de milenios. Costas ancestrales, aún envueltas en la bruma del amanecer, guardan secretos que apenas comenzamos a desvelar. En algún lugar allí, en la misma orilla del agua, nació una civilización cuyo impacto en el mundo fue verdaderamente colosal, aunque su nombre hoy resuene solo como un eco. Esta es la historia de un pueblo nacido de la espuma del mar, cuyo destino estuvo inextricablemente ligado al océano y cuya sed de descubrimiento los condujo a los confines del mundo conocido. Fueron marineros, comerciantes y artesanos, cuyas manos crearon maravillas y cuyas mentes comprendieron los misterios de las estrellas y los vientos. Esta historia no comienza con ejércitos temibles ni palacios majestuosos, sino con bahías tranquilas donde las barcas de pesca se mecían sobre las olas y con el deseo insaciable del hombre por trascender lo familiar. Siente la fresca brisa matutina, escucha el graznido de las gaviotas anunciando un nuevo día e imagina cómo, en esta pintoresca costa, donde la arena se encuentra con el agua, un pueblo inició su viaje, cuya civilización se convertiría en uno de los primeros grandes faros de la humanidad. Su historia es más que una crónica de acontecimientos. Es un relato de resiliencia, ingenio y la fuerza inagotable del espíritu humano, inspirado por el espacio infinito y la llamada de lo desconocido. Aprendieron a leer las estrellas para orientarse en la noche y domaron el viento para recorrer vastas distancias. Sus ciudades, construidas con arena y piedra, se convirtieron en centros de atracción para todo el mundo antiguo, y sus productos en símbolos de riqueza y sofisticación. Pero sobre todo legaron al mundo un regalo invaluable que aún hoy nos sirve: un sistema de símbolos capaz de transmitir pensamientos a través de los siglos y los espacios. De este nacimiento, de este amanecer sobre el mar, hablaremos. Imaginen el tiempo ralentizado, permitiéndonos vislumbrar el pasado, presenciar con nuestros propios ojos el nacimiento de esta extraordinaria civilización, cuyas huellas encontramos en cada continente que bordea el Mediterráneo. Su historia es un poema escrito con las olas sobre la arena, el susurro del viento en las velas y el brillo de las estrellas sobre aguas oscuras. Escuchen este susurro y les hablará de los fenicios, un pueblo cuya civilización nació de la espuma del mar. Se acercaba un cambio de era, como una brisa en la estepa. El agua, que ayer parecía un muro impenetrable, hoy atraía con la promesa de tierras desconocidas. El cielo sobre la costa, una simple cúpula azul hasta hace poco, se había convertido en un mapa tejido de estrellas. Las primeras embarcaciones, toscas pero valientes, tocaron el agua. Sus cascos, ahuecados de troncos de árboles, eran como conchas listas para emprender un gran viaje. Quienes habían trabajado la tierra con sus manos sentían ahora la aspereza de las cuerdas en sus palmas y el aroma salado del océano en sus fosas nasales. No se trataba solo de una botadura, era el nacimiento de un nuevo camino. El corazón se encogía ante la inmensidad del azul y al mismo tiempo vibraba de anticipación. Cada remada
Cada soplo de viento en la primitiva vela marcaba nuevas millas que los separaban de su antigua vida aislada. Miraron hacia adelante, donde el horizonte se fundía con el agua, y no vieron un final, sino un comienzo. El sol naciente sobre las olas parecía una promesa de descubrimiento, una promesa de encuentros, la promesa de que el mundo era mucho más grande de lo que jamás hubieran imaginado. Había tanta esperanza, tanta audacia en aquellos primeros pasos sobre el agua. Dejaron atrás la costa, pero nunca la olvidaron. Era su hogar, su punto de partida, su ancla, a la que siempre anhelaron regresar, enriquecidos por nuevas experiencias. Pero la llamada del azul era más fuerte. Los atraía hacia lo desconocido, donde se ocultaban peligros e incalculables riquezas. Era una época en la que el hombre comenzaba a conquistar los elementos, no por la fuerza, sino por la inteligencia y la perseverancia. Las embarcaciones, al principio tímidas, luego con creciente confianza, surcaban las olas. Transportaban no solo personas, sino también sus sueños, sus aspiraciones, su insaciable sed de conocimiento. Fue el primer paso, vacilante, hacia un mundo vasto, un mundo que estaban destinados a descubrir y transformar. Y todos a bordo de esos primeros barcos se sentían parte de algo grandioso, algo que cambiaría para siempre el curso de la historia. El suave chapoteo del agua contra el casco, el crujir de la madera, el susurro del viento. Todo se fundía en la melodía de un nuevo comienzo. El aliento del mar se convirtió en su aliento. Sus corazones latían al ritmo de las mareas. Estaban listos. Se acercaba un cambio de era, como una ráfaga de viento en la estepa. El árbol, que hasta hacía poco había cobrado vida y se alzaba hacia el sol, ahora encontraba nueva vida en manos de los artesanos. Sus dedos, curtidos por años de trabajo, acariciaban cada fibra, cada curva con sorprendente delicadeza. No se trataba solo de un oficio, era un arte, nacido de una profunda comprensión de la naturaleza, de un diálogo tácito con el mar. Sabían cómo hacer cantar a la madera bajo la presión de las olas, cómo moldearla para vencer a los elementos. Sus ojos, acostumbrados a discernir los más mínimos detalles, veían en el tosco tronco de cedro no solo material, sino el alma de un futuro barco. El sonido de los martillos, el crujido de las sierras, el aroma de la resina y la madera fresca, todo ello se entretejía en una melodía de creación. Cada clavo clavado, cada tabla colocada, era un paso hacia la botadura de nuevos sueños. Aprendieron de la naturaleza, observando el vuelo de los pájaros, el fluir de las olas alrededor de las rocas, la fuerza y la flexibilidad de los juncos. Su conocimiento se transmitía de generación en generación como un tesoro preciado, un secreto que no se podía plasmar en palabras, sino que se sentía en el corazón. Diseños sencillos pero ingeniosos, proas afiladas que surcaban el agua, costados anchos que soportaban la carga, mástiles robustos listos para izar una vela. Todo nacía de esta fusión de experiencia e intuición. Construían más que simples barcos, creaban una extensión del hombre, su medio de transporte, su hogar lejos de casa. El silencio del bosque donde se extraía la madera daba paso al bullicio de los talleres y luego a la tempestuosa inmensidad del mar. Cada barco era único, como una huella dactilar que portaba un fragmento del alma de su creador. Sabían que la vida de quienes se hacían a la mar dependía de su maestría. Por lo tanto, cada nudo, cada costura, cada detalle se ejecutaba con el máximo cuidado.
El agua, otrora un simple obstáculo, se convirtió ahora en su camino, en su campo de acción. Sabían que el mar podía ser cruel, pero también sabían cómo construir un barco capaz de resistir su furia. Fue una época en la que el hombre empezó a comprender el lenguaje de los elementos, en la que aprendió a no luchar contra ellos, sino a vivir en armonía. El sol que se filtraba entre las ramas de los árboles del bosque y el sol que iluminaba la inmensidad del mar eran para ellos una misma cosa, fuente de vida e inspiración. Y cuando el primer barco, reluciente de resina fresca, fue botado, no se trató simplemente de la culminación de una tarea. Fue el nacimiento de una nueva aventura. El suave crujido de la madera, mezclado con el sonido de las olas, les pareció una promesa de descubrimiento, una promesa de encuentros, la promesa de que el mundo era mucho más grande de lo que jamás hubieran imaginado. Estas embarcaciones, construidas con amor y conocimiento, albergaban tanta esperanza, tanta audacia. Dejaron atrás la costa, pero no la olvidaron. Era su hogar, su punto de partida, su ancla, a la que siempre anhelaron regresar, enriquecidos por nuevas experiencias. Pero la llamada del azul era más fuerte. Los impulsó hacia adelante, hacia lo desconocido, donde yacían ocultos peligros y riquezas incalculables. Era un tiempo cuando el hombre comenzó a dominar los elementos, no por la fuerza, sino por la inteligencia y la tenacidad. Los barcos, primero con timidez y luego con creciente confianza, surcaron las olas. Transportaban no solo personas, sino también sus sueños, sus aspiraciones, su insaciable sed de conocimiento. Este fue el primer paso, aún tímido, hacia un mundo vasto, un mundo que estaban destinados a descubrir y transformar. Y todos los que estuvieron a bordo de estos primeros barcos se sintieron parte de algo grandioso, algo que cambiaría para siempre el curso de la historia. El suave chapoteo del agua contra el casco, el crujido de la madera, el susurro del viento, todo se fundía en la melodía de un nuevo comienzo. El aliento del mar se convirtió en su aliento. Sus corazones latían al ritmo de las mareas. Estaban preparados. Nuevas formas, nuevos materiales, nuevos métodos, todo se conjugaba para formar un todo único, permitiéndoles viajar más lejos y con mayor audacia. Aprendieron a aprovechar el poder del viento, convirtiéndolo en su aliado. Las velas, primero sencillas y luego cada vez más sofisticadas, les permitieron cubrir vastas distancias. Maestros de velas y remos, así se podría llamar a estos primeros marineros. No temían al sol, abrazaban su luz para iluminar su camino. Sus manos, fuertes y hábiles, sabían tensar una vela para aprovechar cada ráfaga de viento, cómo remar para mantener el rumbo. Era una época en que las fronteras del mundo comenzaban a difuminarse, cuando la gente descubrió que más allá del horizonte existían otras vidas, otras naciones, otras riquezas. Cada nuevo barco botado era un símbolo de su energía inagotable y su curiosidad sin fin. Veían el mar no como un obstáculo, sino como un camino. Y este camino los condujo a nuevos horizontes, a nuevas posibilidades. El aroma a sal, mezclado con el de la madera, se convirtió en su fragancia distintiva. El sonido de las olas rompiendo contra el casco de sus barcos se convirtió en su música. Sus corazones latían al unísono con el ritmo del mar. Eran parte de este gran mundo y el mundo se convirtió en parte de ellos. Sus barcos, como aves, surcaban las aguas llevando consigo las semillas del cambio.
Todo viajero que partía sentía una mezcla de emoción y expectación. Llevaban consigo no solo mercancías, sino también ideas, conocimientos y costumbres culturales. Los fenicios, maestros de la vela y el remo, no se limitaron a construir barcos, construyeron puentes entre los pueblos. Sus naves eran barcos de paz que transportaban la civilización a través de los mares. El suave susurro del viento en las velas, el chapoteo del agua contra el casco. Este era el canto de sus grandes hazañas. Nuevos materiales, nuevos métodos, todos se conjugaron para formar un todo, permitiéndoles viajar más lejos y con mayor audacia. Aprendieron a aprovechar la fuerza del viento, convirtiéndolo en su aliado. Las velas, primero sencillas y luego cada vez más sofisticadas, les permitieron cubrir vastas distancias. Maestros de velas y remos, así se podría llamar a estos primeros marineros. No temían al sol, aprovechaban su luz para iluminar su camino. Sus manos, fuertes y hábiles, sabían cómo ajustar una vela para captar cada ráfaga de viento, cómo remar para mantener el rumbo. Era una época en la que las fronteras del mundo comenzaron a difuminarse, en la que la gente descubrió que existía otra vida, otras naciones, otras riquezas más allá del horizonte. Cada nuevo barco botado era un símbolo de su energía inagotable y su curiosidad sin fin. Veían el mar no como un obstáculo, sino como un camino. Y este camino los condujo a nuevos horizontes, a nuevas oportunidades. El aroma a sal, mezclado con el aroma a madera, se convirtió en su fragancia distintiva. El sonido de las olas rompiendo contra el casco de sus naves se convirtió en su música. Sus corazones latían al unísono con el ritmo del mar. Eran parte de este gran mundo, y el mundo se convirtió en parte de ellos. Sus naves, como aves, surcaban las aguas, llevando consigo las semillas del cambio. Todo viajero que partía sentía una emoción en el pecho, mezclada con la anticipación. Llevaban consigo no solo mercancías, sino también ideas, conocimiento y costumbres culturales. Los fenicios, maestros de la vela y el remo, no solo construían naves, construían puentes entre los pueblos. Sus naves eran naves de paz que transportaban la civilización a través de las olas. El suave susurro del viento en las velas, el chapoteo del agua contra el casco. Este era el canto de sus grandes hazañas. Nuevos materiales, nuevos métodos, todos se conjugaron para formar un todo, permitiéndoles viajar más lejos y con mayor audacia. Aprendieron a aprovechar la fuerza del viento, convirtiéndolo en su aliado. Las velas, primero sencillas y luego cada vez más sofisticadas, les permitieron cubrir vastas distancias. Maestros de velas y remos, así se podría llamar a estos primeros marineros. No temían al sol, aprovechaban su luz para iluminar su camino. Sus manos, fuertes y hábiles, sabían cómo ajustar una vela para captar cada ráfaga de viento, cómo remar para mantener el rumbo. Era una época en la que las fronteras del mundo comenzaron a difuminarse, en la que la gente descubrió que existía otra vida, otras naciones, otras riquezas más allá del horizonte. Cada nuevo barco botado era un símbolo de su energía inagotable y su curiosidad sin fin. Veían el mar no como un obstáculo, sino como un camino. Y este camino los condujo a nuevos horizontes, a nuevas oportunidades. El aroma a sal, mezclado con el aroma a madera, se convirtió en su fragancia distintiva. El sonido de las olas rompiendo contra el casco de sus naves se convirtió en su música. Sus corazones latían al unísono con el ritmo del mar. Eran parte de este gran mundo,
y el mundo se convirtió en parte de ellos. Sus naves, como aves, surcaban las aguas, llevando consigo las semillas del cambio. Todo viajero que partía sentía una emoción en el pecho, mezclada con la anticipación. Llevaban consigo no solo mercancías, sino también ideas, conocimiento y costumbres culturales. Los fenicios, maestros de la vela y el remo, no solo construían naves, construían puentes entre los pueblos. Sus naves eran naves de paz que transportaban la civilización a través de las olas. El suave susurro del viento en las velas, el chapoteo del agua contra el casco. Este era el canto de sus grandes hazañas. Con una mezcla de expectación, llevaban consigo no solo mercancías, sino también ideas, conocimientos y costumbres culturales. Los fenicios, maestros de la navegación a vela y remo, no solo construían barcos, construían puentes entre los pueblos. Sus naves eran barcos de paz que transportaban la civilización a través de los mares. El suave susurro del viento en las velas, el chapoteo del agua contra el casco. Este era el canto de sus grandes hazañas. Con una mezcla de expectación, llevaban consigo no solo mercancías, sino también ideas, conocimientos y costumbres culturales. Los fenicios, maestros de la navegación a vela y remo, no solo construían barcos, construían puentes entre los pueblos. Sus naves eran barcos de paz que transportaban la civilización a través de los mares. El suave susurro del viento en las velas, el chapoteo del agua contra el casco. Este era el canto de sus grandes hazañas. Sus naves, como escarabajos alados, transportaban no solo carga, sino la esencia misma del mundo. La plata extraída de las profundidades de la tierra centelleaba al sol, reflejando el azul del mar infinito. Su frío brillo prometía riqueza, pero exigía trabajo arduo y valentía. A veces se trataba de plata traída de tierras lejanas, donde el sol brillaba de forma distinta y las arenas guardaban sus secretos. Los fenicios eran hábiles intermediarios, un nexo entre culturas, ciudades y pueblos. Conocían el valor de cada pieza, de cada gema, de cada hilo. El cedro, majestuoso y fragante, fue otro tesoro que ofrecieron al mundo. Su madera, fuerte e impermeable, sirvió de base para sus barcos, sus hogares y sus armas. El aroma de la resina, ácido y vigorizante, impregnaba el aire de talleres y puertos. Los bosques de cedro del Líbano, altos e imponentes, les proporcionaron la materia prima para sus grandes hazañas. Era un árbol que había presenciado milenios, un árbol que se convirtió en símbolo de longevidad y fortaleza. Cada tronco talado no era solo un árbol, sino la promesa de un nuevo viaje, una nueva oportunidad. Pero quizás el bien más codiciado y escaso era el tinte púrpura. Extraído de unos diminutos caracoles marinos llamados murex, requería un trabajo increíble. Miles de conchas, recolectadas y procesadas con esmero, solo producían una pequeña cantidad de este preciado pigmento. Su color era verdaderamente regio, profundo, intenso, con destellos que iban del escarlata al violeta. El púrpura simbolizaba poder, riqueza y alto estatus. Adornaba las vestimentas de los reyes, las túnicas de los sacerdotes y los estandartes de los imperios. Los fenicios, como ningún otro pueblo, sabían aprovechar y valorar este regalo del mar. Sus ciudades, como Tiro, eran famosas por su tinte púrpura, que se exportaba por todo el Mediterráneo. Las rutas comerciales fenicias eran como las venas que alimentaban el cuerpo de la civilización. Se extendían sobre el agua, donde el viento era su fiel compañero,
y sobre la tierra, donde las caravanas avanzaban lenta pero incansablemente. Desde las costas de Asia Menor hasta las islas del mar Egeo, desde Sicilia hasta las lejanas costas del Atlántico, su mensaje resonó por doquier y dejaron su huella en todas partes. No solo transportaban mercancías, llevaban consigo conocimiento, ideas y tecnologías. Trajeron aceite de oliva de Grecia, grano de Egipto, metales de España y especias de Oriente. Cada puerto donde atracaban sus barcos se convertía en un lugar de encuentro, intercambio y diálogo. Entre el bullicio de las ciudades portuarias, el ajetreo de los mercaderes y el crujir de los aparejos, nació un nuevo mundo. Los mercaderes fenicios no eran simples vendedores, eran diplomáticos, exploradores e innovadores. Sabían cómo encontrar puntos en común con cualquier pueblo, comprendiendo que el comercio no es solo una transacción, sino una relación basada en la confianza y el respeto. Su plata, su cedro, su púrpura, todo ello era simplemente un medio, una herramienta para establecer conexiones, para expandir horizontes. Los rayos del sol poniente doraban las olas mientras otro barco zarpaba de la costa. A bordo llevaban sacos de grano, ánforas de vino y fardos de telas. Y en el corazón de los marineros latía la ilusión de nuevos descubrimientos, nuevos encuentros, nuevas riquezas. Sabían que cada viaje entrañaba un riesgo, pero cada éxito era un paso hacia la prosperidad. Eran hijos del mar, y el mar les prodigaba sus riquezas. Pero el comercio no se limitaba a bienes materiales. Los fenicios eran hábiles artesanos. Su cerámica, decorada con exquisitos diseños, encontró admiradores. Su cristalería, transparente e iridiscente, cautivaba por su belleza. La destreza de sus manos era tan valiosa como los metales preciosos que transportaban. Sabían transformar materiales sencillos en obras de arte, objetos que embellecían la vida y servían para fines prácticos. A veces, cuando el viento amainaba y el mar se convertía en un espejo, contemplaban las estrellas. Esas luces lejanas y titilantes eran su brújula, su guía a través del azul infinito. Conocían los nombres de las constelaciones y comprendían sus movimientos. Este conocimiento, acumulado durante siglos, les ayudaba a navegar, a evitar el peligro y a encontrar el camino a casa. Las estrellas eran testigos de sus viajes, compañeras silenciosas en la quietud de la noche. Las rutas comerciales fenicias eran mucho más que simples líneas en un mapa. Eran hilos que unían tierras dispares en un todo coherente. Eran puentes por los que fluían no solo mercancías, sino también ideas, creencias e idiomas. Trajeron consigo nuevos conocimientos, nuevas costumbres y nuevas formas de ver el mundo. Y al regresar a casa, llevaban consigo un pedazo de las tierras que habían visitado. Su cultura se enriqueció y su visión del mundo se expandió. La plata, el cedro y el púrpura simbolizan su riqueza y poder, pero son solo la punta del iceberg. Su mayor contribución al mundo fue su capacidad de conectar con los demás, su pasión por el intercambio y su energía incansable. Fueron pioneros cuyos barcos abrieron nuevas rutas marítimas y cuyas expediciones comerciales expandieron las fronteras del mundo conocido. Su huella permaneció en cada puerto, en cada cultura que entró en contacto con ellos. Fueron maestros en su oficio y su destreza cambió el curso de la historia, dejando tras de sí no solo tesoros materiales, sino también
un legado invisible que perdura hasta nuestros días. El suave susurro de las olas parece conservar aún el recuerdo de sus audaces viajes. El silencio precede al cambio y el tiempo vuelve a fluir con mayor rapidez. Desde Tiro, cuna de su poderío naval, hasta la misma Cartago, perla de costas lejanas, se extendía un largo viaje. Las naves fenicias, como aves en vuelo, surcaban las olas, llevando en sus cubiertas no solo valiosas mercancías, sino también semillas de nueva vida. Eran cartógrafos sin tinta, sus mapas grabados en la memoria, en el movimiento de las estrellas y en el susurro de las olas costeras. Cada puerto que visitaban dejaba su huella en sus almas, y ellos, a su vez, dejaban la suya en la tierra. La ruta de Tiro a Cartago era mucho más que una simple ruta comercial. Era un hilo que cruzaba las aguas del Mediterráneo, uniendo Oriente y Occidente, norte y sur. Por este hilo fluían ríos de plata que brillaban bajo los rayos del sol, cedro cuya fragancia impregnaba el aire, y púrpura el color de reyes y dioses. Pero mucho más importantes eran los bienes invisibles, ideas, conocimiento, lenguas. Los mercaderes fenicios, con sus rostros curtidos por el sol y sus ojos penetrantes, eran embajadores de diversas culturas. Presenciaron la construcción del mundo y participaron en ella, día tras día, mar tras mar. Desde Tiro, una ciudad cuyas murallas parecían esculpidas en el cielo mismo, emprendieron su viaje. Sus puertos rebosaban de vida, el crujir de los aparejos, el graznido de las gaviotas, el bullicio de los mercaderes. El aire estaba impregnado del aroma a resina, sal y especias exóticas. Sabían que nuevas tierras, nuevas oportunidades y nuevos desafíos los aguardaban más allá del horizonte. Cada viaje era un riesgo, pero también una promesa. La promesa de riqueza, gloria y tal vez el descubrimiento de algo completamente nuevo. Sus naves, esas magistrales creaciones de manos humanas, los llevaron a través de aguas tormentosas. Sabían domar el viento, interpretar las mareas, encontrar puertos seguros. Sus velas, hinchadas con el aliento de Eolo, los condujeron a costas lejanas. Cruzaron estrechos cuyas aguas eran oscuras y llenas de secretos. Rodearon promontorios rocosos donde las olas rompían con un rugido como la ira de los dioses. Pero nada podía detener su incansable avance. En cada puerto al que llegaban, los recibían con curiosidad y, a veces, con recelo. Traían mercancías que los lugareños jamás habían visto. Hablaban lenguas que parecían extrañas. Contaban historias de tierras lejanas que despertaban la imaginación. Y ellos mismos, asimilando costumbres extranjeras, regresaban a casa enriquecidos. Su visión del mundo se expandía como el horizonte que veían cada día. Al llegar a las costas del norte de África, descubrieron nuevas oportunidades. Una tierra donde el sol brillaba de forma distinta, donde el aire estaba impregnado del aroma de plantas desconocidas. Allí, en la costa, fundaron una nueva ciudad que con el tiempo se convertiría en una gran urbe, Cartago. Esta ciudad, nacida de la ambición y el trabajo arduo, fue la encarnación del espíritu fenicio. Se convirtió en un nuevo centro de poder, un nuevo faro en un mar de comercio e influencia. Cartago creció como un árbol joven, absorbiendo la fuerza de la tierra y la generosidad del mar. Sus calles se llenaron de vida, sus puertos de barcos. Se convirtió en un lugar donde convergían mundos distintos, donde florecía el comercio
y se entrelazaban las culturas. Los fenicios que fundaron esta ciudad aportaron su experiencia, su conocimiento, sus tradiciones. Pero Cartago no fue simplemente una copia de Tiro. Evolucionó, cambió, adquirió su propia alma única. A medida que crecía su influencia, también lo hacía su fama. Sus barcos surcaban el Mediterráneo de punta a punta. Establecieron puestos comerciales, fundaron colonias y difundieron su cultura. Eran más que simples comerciantes, eran pioneros cuyas huellas condujeron a nuevos descubrimientos. Cada viaje que emprendieron, cada contacto que establecieron, cada intercambio fue un paso hacia lo desconocido. El viaje de Tiro a Cartago fue un constante movimiento, un continuo intercambio. Fue un viaje basado en la confianza, la capacidad de negociación y el anhelo de lo mejor. Los fenicios aportaron al mundo no solo bienes materiales, sino también la idea de conexión, la idea de comunidad. Demostraron cómo unir tierras lejanas, cómo construir puentes donde antes solo había barreras. A veces, al atardecer, cuando el cielo se teñía de carmesí y oro, los marineros fenicios contemplaban el mar. Era un espejo que reflejaba su larga travesía. En él veían los reflejos de Tiro, el aroma de los bosques de cedro, el brillo de las telas púrpuras. Sentían el viento que los impulsaba hacia nuevos horizontes, hacia una nueva Cartago, hacia nuevas posibilidades. Este movimiento, este incansable avance, era la esencia misma de su ser. Sus viajes estuvieron llenos de peligros, pero también de maravillas. Vieron ciudades cuyas murallas se alzaban hasta el cielo. Conocieron gentes con costumbres distintas a las suyas. Escucharon lenguas que sonaban como canciones. Cada día era un nuevo descubrimiento, una nueva lección. Aprendieron del mundo, y el mundo aprendió de ellos. El viaje de Tiro a Cartago fue un camino forjado de perseverancia y sueños. Un sendero que unió pueblos y tierras, creando una red de relaciones que se extendió por todo el Mediterráneo. Los fenicios, aquellos incansables marineros y comerciantes, fueron los constructores de este mundo, los artífices de sus conexiones. Sus barcos fueron sus instrumentos y el mar su lienzo. Y sobre este lienzo plasmaron la imagen de una nueva civilización, una imagen que cambió el curso de la historia. En las lejanas costas donde se asentaba Cartago, encontraron no solo oportunidades para el comercio, sino también un lugar para un nuevo hogar. La ciudad, construida desde cero, se convirtió en la encarnación de sus ambiciones. Fue un testimonio de su capacidad para la creatividad, la organización y la prosperidad. Cartago se convirtió en su orgullo, su legado, su nuevo centro del mundo. Cada kilómetro recorrido, cada transacción, cada nuevo contacto añadía una nueva capa a su compleja historia. Eran personas que no temían mirar más allá del horizonte, que se atrevían a soñar en grande. Y sus sueños, plasmados en sus viajes, su comercio, sus ciudades, cambiaron el mundo para siempre. El viaje de Tiro a Cartago fue solo uno de los muchos capítulos de su gran saga, un capítulo repleto del sonido de las olas, el crujir de las velas y el susurro de vientos lejanos. Se avecina un cambio de era, como una brisa en la estepa. Los fenicios, que trazaron sus rutas marítimas desde las costas del Levante hasta colonias lejanas, llevaron consigo no solo mercancías, sino también las semillas de una nueva era. Su mayor regalo, más brillante que cualquier piedra preciosa,
Fue una revelación que cambió el mundo para siempre. Una revelación impresa en signos nacidos de los sonidos de su lengua. Imaginen, siglos en los que cada palabra, cada significado, exigía la memorización de una imagen completa, una descripción íntegra. Las tablillas cubiertas de complejos jeroglíficos o escritura cuneiforme requerían años de estudio, relegando la alfabetización a unos pocos sacerdotes y escribas. La complejidad de estos sistemas se asemejaba a un laberinto al que sólo podían acceder los iniciados. Pero los fenicios, prácticos y observadores, buscaban la sencillez, la rapidez, una forma de transmitir pensamientos con facilidad y rapidez, como las velas que captan el viento. Observaron el mundo que los rodeaba, el canto de un pájaro, el romper de una ola en la orilla, el silbido del viento entre los aparejos, y comenzaron a comprender la conexión entre sonido y significado. No la imagen de un árbol, sino el sonido que produce al pronunciar su nombre. No la imagen de una persona, sino el conjunto específico de sonidos que la representan. Así nació una idea, que se podían usar muchos menos símbolos, apenas unas pocas docenas, cada una representando un sonido único y claramente definido. El sonido consonántico era la base. Identificaron estos elementos clave del habla, estos componentes básicos con los que se construye cada palabra. Su alfabeto, desarrollado alrededor del siglo XI a.C., era más que un simple conjunto de símbolos. Era un faro que iluminaba el camino del conocimiento para toda la humanidad. Era sencillo, pero brillante. Cada signo tenía un nombre, a menudo relacionado con lo que representaba, pero el signo en sí ya no era una imagen, era un símbolo sonoro. Este paso, simple pero revolucionario, asombró al mundo. El aprendizaje se volvió más accesible. Los comerciantes podían llevar registros sin depender de la memoria ni de escribas contratados. Los poetas podían escribir sus versos sin temor a que desaparecieran con la muerte del último que los recordara. Los historiadores tuvieron la oportunidad de preservar los acontecimientos para las generaciones futuras. Este alfabeto, compuesto de tan solo 22 letras, fue tallado en piedra, arcilla y papiro. Sus formas eran angulares y ágiles, como olas que se precipitan hacia la orilla. Era práctico, como todo lo que creaban los fenicios. Nada superfluo, solo la esencia. Era un regalo que llevaban en sus barcos, ofreciéndolo a todo aquel que lo aceptara. Los griegos, al presenciar este prodigio, comprendieron de inmediato su importancia. Le añadieron vocales, perfeccionándolo aún más, acercándolo aún más al sonido del habla cotidiana. Y así, a través de los griegos, este legado fenicio se extendió por toda Europa, convirtiéndose en la base del alfabeto latino y posteriormente de muchos otros sistemas de escritura que utilizamos hasta nuestros días. Como una semilla sembrada en tierra fértil, el alfabeto fenicio germinó con abundancia. Permitió que los pensamientos viajaran más lejos que los barcos más veloces. Permitió que las ideas vivieran para siempre, trascendiendo el tiempo y la distancia. Fue un arma silenciosa pero poderosa en manos de la humanidad, un arma que no destruía, sino que creaba. Construyó puentes entre culturas, posibilitando el intercambio no solo de bienes, sino también de conocimiento, filosofía y creencias. Fue el nacimiento de la alfabetización tal como la conocemos, el nacimiento de la oportunidad para que cada persona accediera a la sabiduría ancestral. Imaginen cómo,
en las bulliciosas ciudades portuarias, entre el graznido de las gaviotas y el crujir de los aparejos, los mercaderes fenicios, al anochecer, a la luz de las lámparas de aceite, trazaban sus signos. Signos más sencillos que el cielo estrellado, pero que contenían el poder de cambiar el mundo. No eran filósofos en el sentido académico, pero su genio práctico dio origen a una filosofía que hizo accesible el conocimiento. Fue una revelación que no provenía de las montañas ni de los templos, sino de la cubierta de un barco, impregnada del aire salado y el aroma de la resina. Cada letra, ya fuera Aleph, Bet o Gimel, era más que un simple símbolo. Era una clave para la comprensión, la comunicación y el desarrollo. Este alfabeto, este regalo de los fenicios, se convirtió en un hilo invisible que unió a los diversos pueblos del Mediterráneo. Fue un susurro silencioso que se transformó en la poderosa voz de la civilización. Su sencillez era engañosa, pues ocultaba un potencial de crecimiento ilimitado. Era como una semilla que, una vez plantada, podía dar a luz a un árbol inmenso cuyas ramas se extenderían por todo el mundo. Y así, mientras los últimos rayos del sol tocaban el horizonte, tiñendo el mar de púrpura y oro, los marineros fenicios quizá no se percataron del pleno poder de su invento. Simplemente hacían lo que mejor sabían hacer: comerciar, viajar, vivir. Pero en sus manos, en su búsqueda de simplicidad y eficiencia, nació algo que les sobrevivió, algo que continúa vivo y evolucionando, nutriendo las mentes y las almas de las personas a lo largo de los milenios. Este fue el nacimiento de la escritura, liberada de las ataduras de la complejidad, lista para servir a todo aquel que deseara aprender. Así, a partir del sonido de las olas y el crujir de las velas, de su afán por comunicarse y comerciar, los fenicios legaron al mundo no solo una nueva forma de escribir, sino también una nueva forma de pensar. El alfabeto se convirtió en su legado, un faro brillante que aún hoy señala el camino hacia el conocimiento y la comprensión. El mar, esa inmensidad azul sin límites, siempre fue para los fenicios más que un simple elemento. Era un ser vivo, lleno de misterio y poder. Nutría, proveía, pero también podía arrebatar. Y donde uno se enfrenta a un poder incomprensible, nace la fe. Fe en los dioses que gobiernan este mundo, en aquellos que moldean el destino de los hombres. Mucho antes de que sus naves surcaran las olas, los fenicios, habitantes de una estrecha franja de tierra fértil entre el mar y el desierto, ya contaban con su propio panteón. Se trataba de dioses estrechamente vinculados a la naturaleza, los ciclos de la vida y la muerte, la fertilidad de la tierra y la abundancia del mar. Entre ellos se encontraba Baal, el poderoso señor del trueno y los cielos, cuyos relámpagos hendían las nubes y cuyos aguaceros eran un recordatorio de su fuerza. A menudo se le representaba con una masa, símbolo de poder, y rayos. Era un dios al que la gente acudía con la esperanza de obtener una buena cosecha y protección contra sus enemigos. Pero el mar estaba más cerca y era más familiar. Proveía pan, abría el camino. Y así, para los marineros, para los comerciantes, para todos aquellos cuyas vidas dependían del flujo y reflujo de las mareas, la principal deidad era Melkart. Este nombre, que significa rey de la ciudad, resonaba como un eco del vasto mar. Melkart era más que un simple dios del mar. Era el patrón de la navegación, el protector de los viajeros, el fundador de colonias.
Su culto era especialmente fuerte en Tiro, una de las ciudades más importantes de Fenicia. Sus templos se alzaban sobre islas rocosas, con columnas que llegaban hasta el cielo, y los sacrificios, a menudo de toros, simbolizaban fuerza y abundancia. Los marineros que emprendían largos viajes le rezaban, pidiendo vientos favorables y un regreso seguro. Sus estatuas, a menudo representadas con una cornucopia y un tridente, eran un recordatorio de su doble naturaleza. Podía otorgar riqueza y prosperidad, pero también desatar la furia de las profundidades marinas. Entre los cielos nocturnos, que los fenicios consideraban tan misteriosos e insondables como el mar, moraban también otras deidades. Astarte, diosa del amor, la fertilidad y la guerra, era una de las más veneradas. Su culto se extendió mucho más allá de Fenicia, influyendo en las creencias de muchos pueblos. Se la asociaba con el planeta Venus, cuya brillante estrella aparecía en el cielo al amanecer y al atardecer. Era la personificación de la fuerza, la belleza y la pasión femeninas. Los fenicios la veían como madre, dadora de vida y guerrera, protectora de su pueblo. Sus templos se llenaban de incienso y música, y sus sacerdotisas eran veneradas como intermediarias entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Para los fenicios, un cielo estrellado era mucho más que un simple espectáculo. Era una brújula estelar, una luz que los guiaba en la oscuridad de la noche. Las estrellas eran la puerta de entrada al mundo de los dioses, su morada. Creían que cada estrella tenía su propio significado e influencia. Constelaciones importantes como Orión servían como puntos de referencia para la navegación y sus movimientos estaban estrechamente ligados a las deidades celestiales. La astronomía, aunque no en el sentido moderno, formaba parte de sus creencias religiosas. Mediante la observación de los cuerpos celestes, intentaban comprender la voluntad de los dioses y predecir el futuro. Pero las creencias de los fenicios no eran estáticas. Con el tiempo, a medida que se expandían sus rutas comerciales, entraron en contacto con otras culturas y otros dioses. Su panteón se enriqueció, se fusionó y se adaptó. En Egipto veneraban a Osiris e Isis, en Mesopotamia a Marduk, pero en su esencia, su fe permaneció intrínsecamente ligada al mar, al cielo y a la fuerza vital de la naturaleza. Sus templos, a menudo construidos con piedra extraída de los acantilados locales, eran mucho más que simples lugares de culto. Eran centros de la vida social, donde la gente se reunía, se cerraban tratos y se transmitía el conocimiento. Los sacerdotes, ataviados con túnicas blancas, realizaban rituales, cantaban himnos y relataban mitos. Estos mitos, transmitidos de generación en generación, explicaban los orígenes del mundo, el sentido de la vida y la naturaleza de los dioses. Eran más que simples relatos, constituían el fundamento de una cosmovisión, una brújula que ayudaba a los fenicios a desenvolverse en un mundo complejo e impredecible. Sus creencias religiosas incluían la idea de los ciclos: nacimiento, vida, muerte, renacimiento. Todo esto se reflejaba en los mitos de los dioses, en los rituales que celebraban el cambio de las estaciones y en el renacimiento de la naturaleza tras el letargo invernal. Esta idea les brindaba consuelo y esperanza en la continuidad de la vida, la certeza de que, tras la muerte, el alma no se desvanece sin dejar rastro, sino que prosigue su viaje en el más allá. Los fenicios creían en la existencia de una vida
después de la muerte, pero no la concebían como un lugar de tormento eterno ni de delicias celestiales, como en otras culturas. Más bien, la consideraban un lugar de olvido, donde las almas vagaban en las sombras, privadas de las alegrías y las penas terrenales. Sin embargo, también creían que los vivos podían influir en el destino de los muertos mediante sacrificios y oraciones. Los espíritus de la naturaleza, las ninfas y los sátiros, que se creía habitaban bosques, montañas y manantiales, ocupaban un lugar especial en sus creencias. Estos seres podían ser benévolos u hostiles hacia los humanos, por lo que los fenicios buscaban apaciguarlos ofreciéndoles regalos. Cuando los barcos fenicios partieron de sus costas natales, llevando consigo mercancías y la semilla de su cultura, también llevaron consigo sus creencias. En las nuevas tierras que descubrieron, construyeron templos a sus dioses, erigieron altares y difundieron sus costumbres. Así, la religión fenicia, al igual que su alfabeto, se convirtió en parte del patrimonio cultural del Mediterráneo, dejando su huella en las creencias de muchos pueblos. El viento que hinchaba sus velas era el aliento de los dioses, el sonido de las olas, su voz, las estrellas, sus ojos. En esta íntima conexión con la naturaleza, en este diálogo constante con lo incomprensible, los fenicios hallaron el sentido de su existencia, su fuerza y su sabiduría. Eran un pueblo del mar, un pueblo del cielo, un pueblo de fe. Y esta fe, fuerte y profunda como el océano, les ayudó a superar cualquier dificultad, a descubrir nuevos horizontes y a dejar su huella en la historia. Se acercaba un cambio de era, como una brisa en la estepa. Los fenicios, cuyas naves surcaban el Mediterráneo, llevaban consigo no solo mercancías y artesanías, sino también la semilla de sus ambiciones. Fueron estas ambiciones que florecieron en nuevas tierras las que los condujeron a inevitables enfrentamientos con los titanes de su tiempo. Imperios cuyas fronteras se extendían a lo largo de miles de kilómetros, cuyos ejércitos resonaban como truenos, dirigieron ahora su mirada a los comerciantes ultramarinos. Hubo un tiempo en que colonias fenicias como Tiro y Sidón se consideraban dueñas de los mares, y sus caravanas comerciales eran como hilos de oro que unían tierras dispersas. Pero el mundo no se detuvo. Los horizontes occidentales atraían no solo con riquezas, sino también con nuevos desafíos. En África, frente a las costas de Cartago, nacía un poder que desafiaría a la mismísima Roma. Oriente era el escenario de poderosos estados cuyas ambiciones imperiales no conocían límites. Los asirios, aquellos temibles guerreros cuyo avance resonaba como el paso del destino mismo, habían intentado repetidamente subyugar las ciudades fenicias. Tiro, esa perla del mar, había sido sitiada y conquistada, pero su espíritu permaneció indomable. Sus habitantes, acostumbrados a las dificultades, encontraron nuevos caminos, nuevas oportunidades. Cada vez que su imperio parecía desmoronarse, resurgían de las cenizas, como el ave fénix del que quizá hablaban las leyendas, inspiradas por su resiliencia. Babilonia, cuyas murallas parecían inexpugnables, también buscaba subyugar la costa fenicia. Sus reyes, orgullosos y poderosos, veían a los fenicios simplemente como instrumentos para sus ambiciones, una fuente de riqueza y esclavos. Pero los fenicios sabían maniobrar, negociar y buscar el compromiso. Sabían ceder ante la fuerza para preservar su espíritu y sus rutas comerciales. Luego llegó el rey persa Ciro el Grande.
Su imperio, que se extendía desde el mar Egeo hasta la India, se convirtió en una nueva realidad. Los barcos fenicios, acostumbrados a una relativa independencia, se vieron obligados a servir al trono persa. Pasaron a formar parte de una vasta flota que ayudó a los persas a conquistar nuevas tierras, incluyendo ciudades-estado griegas: Tiro, Sidón, Arwad. Todas estas ciudades cuya gloria había resonado durante siglos se encontraron bajo el dominio de un rey lejano. Pero incluso en la subyugación, los fenicios conservaron su identidad. Su maestría en la navegación, sus redes comerciales, su capacidad de adaptación, todo permaneció intacto. Sirvieron a los persas, pero continuaron gestionando sus propios asuntos, sus intercambios, sus descubrimientos. Sus barcos, enarbolando banderas persas, siguieron navegando, llevando en sus cubiertas no solo mercancías, sino también ecos de la cultura fenicia. Y entonces, justo cuando parecía que el mundo se había detenido a la espera de nuevas conquistas, surgió una nueva potencia. Los griegos, cuyas ciudades-estado, fragmentadas pero vibrantes, iniciaron una rápida expansión. Sus flotas, antaño modestas, se volvieron cada vez más poderosas. Sus rutas comerciales se cruzaron con las de los fenicios, generando tanto competencia como cooperación. Los fenicios, con su experiencia ancestral y su vasto conocimiento, se convirtieron en una especie de mentores para los griegos. Estos adoptaron su alfabeto, sus técnicas de navegación y muchas habilidades artesanales. Pero al mismo tiempo, los griegos también se convirtieron en rivales formidables. Su expansión hacia el oeste, la colonización de las costas mediterráneas y su creciente influencia no podían sino afectar los intereses fenicios. La rivalidad se intensificó especialmente en el norte de África. Cartago, una colonia fenicia fundada, según la leyenda, por la reina Dido, se había convertido en una poderosa ciudad-estado. Su armada dominaba el Mediterráneo occidental y sus rutas comerciales se extendían hasta las islas británicas, transportando estaño y otros metales preciosos. Cartago heredó las tradiciones fenicias, pero al mismo tiempo desarrolló su propia identidad. Era una ciudad donde se mezclaban culturas, donde se hablaban diferentes lenguas y donde el comercio lo era todo. Pero fue aquí, en estas costas, donde comenzó un enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia. Roma, una joven república que rápidamente ganaba poder en la península itálica, comenzó a mirar hacia el oeste. Sus ambiciones eran tan grandes como su poderío militar. Los navegantes fenicios, acostumbrados a aguas tranquilas, se vieron de repente ante una amenaza nueva e inédita. Los imperios, con sus vastos recursos y su voluntad inquebrantable, estaban listos para luchar por la supremacía. Los fenicios, cuya historia se basaba en el comercio y la navegación, se vieron atrapados en el torbellino de grandes conflictos, donde se decidía el destino de todo el Mediterráneo. Los vientos de cambio, que siempre habían sido sus fieles compañeros, ahora traían consigo el fragor de los ejércitos y el choque de las espadas. La tensión era palpable, como nubes de tormenta que se ciernen sobre el mar. Las ciudades fenicias, otrora independientes, sentían ahora el peso de imperios extranjeros. Sus rutas comerciales, antes libres, se convirtieron en escenarios de intrigas políticas y enfrentamientos militares. El poder asirio, el dominio persa, la expansión griega, todo dejó su huella, transformando el panorama político. Pero el desafío más significativo fue el surgimiento de Roma.
esta joven y ambiciosa república, ubicada en Occidente, veía a los fenicios no solo como comerciantes, sino como un obstáculo para su dominio global. Cartago, la perla del Mediterráneo occidental, se convirtió en el centro de una nueva confrontación. Su poderío, su riqueza, su poderosa armada, todo despertaba temor y envidia. Los fenicios, cuyas raíces se extendían hasta las lejanas tierras del Levante, se encontraban ahora en la primera línea de una gran contienda. Sus naves, antaño portadoras de paz y comercio, pasaron a ser objeto de la atenta mirada de las potencias militares. Cada expedición, cada nuevo descubrimiento, entrañaba el riesgo potencial de un conflicto. Incluso en tiempos de paz, cuando los barcos se mecían plácidamente en sus puertos, se palpaba una tensión invisible. El susurro de las olas parecía anunciar cambios venideros. El olor a sal y resina, tan propio de los puertos fenicios, se mezclaba ahora con el presagio de una tormenta. Sabios y sacerdotes, con la mirada fija en las estrellas, predecían las pruebas que se avecinaban. Veían en el cielo señales que anunciaban un cambio de era, una época de grandes convulsiones. Los fenicios, un pueblo que había construido su civilización sobre el mar, ahora debían afrontar nuevos desafíos en tierra firme. Sus habilidades marítimas, su perspicacia comercial y su capacidad para encontrar puntos en común con otros pueblos resultaron fundamentales en su lucha por la supervivencia. Aprendieron a navegar entre imperios, a buscar alianzas y a explotar las debilidades de sus enemigos. Su historia, tejida con velas y estrellas, se convirtió entonces en una historia de lucha, resiliencia y una inquebrantable voluntad de sobrevivir. Se avecinaba un cambio de era, y cada fenicio, desde el humilde marinero hasta el poderoso mercader, sintió la brisa del cambio. Era una época en la que antiguos imperios chocaban con nuevas potencias, en la que viejos órdenes se desmoronaban, dando paso a algo nuevo y desconocido. Los fenicios, un pueblo cuyos barcos estaban por doquier, cuyo comercio abarcaba el globo, se encontraron en el centro de este grandioso torbellino. Su destino, como el de todo el Mediterráneo, se decidió en campos de batalla y en salas diplomáticas, donde cada acuerdo, cada palabra, tenía un valor incalculable. Y en este torbellino de acontecimientos, los fenicios, con su sabiduría ancestral y su espíritu inquebrantable, se prepararon para afrontar su nueva realidad. En las polvorientas costas del norte de África, donde el sol besaba la arena con una pasión singular, algo nuevo nació, como una flor que brota de la piedra. Donde antes solo el viento había moldeado las dunas, ahora se alzaba una ciudad, cuyo nombre susurraba poder por todo el Mediterráneo: Cartago. No nació de sangre y hierro, como muchas de sus vecinas. Sus raíces se hallaban en el espíritu emprendedor fenicio, en el anhelo de tierras lejanas, en la sabiduría adquirida tras siglos de navegación. Cartago se convirtió en la encarnación de ese anhelo, un nuevo faro encendido al final de una era antigua. Los fenicios que llegaron aquí trajeron consigo mucho más que mercancías y artesanías. Trajeron un espíritu pionero, una habilidad innata para construir durante siglos y la capacidad de ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Encontraron una tierra rica en recursos y un clima propicio para el trabajo. El puerto, antaño modesto, comenzó a crecer como un organismo vivo, absorbiendo el ajetreo y el bullicio de todos los rincones del mundo conocido.
Los barcos, con sus altos mástiles y amplias velas, se convirtieron en la seña de identidad de la ciudad, silenciosos embajadores de su gloria. Los cartagineses, descendientes de quienes partieron de Tiro y Sidón, no se limitaron a copiar a sus antepasados, reinterpretaron su legado, añadiendo su propia visión. Sus ambiciones se extendían mucho más allá del horizonte. Buscaban no solo el comercio, sino la dominación. No solo establecer puestos comerciales, sino crear imperios. Su mirada estaba fija en las ricas tierras de Italia, las islas del Egeo y la costa de Egipto. Cada nuevo barco que zarpaba de su puerto transportaba no solo carga, sino también la esperanza de expandir su influencia. La ciudad creció a pasos agigantados. Sus calles se llenaron de gente de distintas nacionalidades que hablaban diferentes idiomas. El bullicio del mercado se mezclaba con el graznido de las gaviotas y el crujir de los aparejos de los barcos. La arquitectura reflejaba esta fusión cultural. Las tradiciones fenicias se entrelazaban con motivos locales, creando la singular apariencia de Cartago. Templos dedicados a Baal y Astarte se alzaban junto a santuarios paganos y sus sacerdotes realizaban sus propios rituales, pidiendo a los dioses favores para la ciudad. Aquí, en esta tierra donde el genio fenicio se encontró con el fervor de una nueva era, nació un centro de poder capaz de desafiar incluso a las naciones más poderosas. Cartago se convirtió en algo más que una ciudad, se transformó en un símbolo de cambio. Su riqueza creció, su ejército se fortaleció y su armada dominó los mares. Esta ciudad, nacida del anhelo de excelencia, se convirtió en fuente de inspiración y admiración para otros. Exudaba confianza, vibraba con energía, lista para imponerse en cualquier momento. Los mercaderes cartagineses, ataviados con finas vestimentas y con la mirada atenta a cada detalle de la transacción, eran hábiles negociadores. Conocían el valor de cada saco de grano, cada lingote de plata, cada pieza de madera preciosa. Sus redes se extendían desde las lejanas costas de España, donde se extraía la plata, hasta las fértiles tierras de Egipto, desde donde se enviaban papiro y grano. Trazaron rutas a través de aguas peligrosas infestadas de piratas y por tierras dominadas por tribus guerreras. Los cartagineses no temían el riesgo, pues cada expedición exitosa les reportaba no solo beneficios, sino también nuevos conocimientos, nuevas conexiones y una gloria renovada. Sus caravanas comerciales terrestres no eran menos impresionantes que sus flotas. Carros cargados de cerámica, textiles y armas recorrían caminos polvorientos, conectando Cartago con ciudades lejanas. A cada asentamiento donde llegaba un mercader cartaginés traía consigo no solo mercancías, sino también noticias, ideas y una nueva visión del mundo. Así, gradualmente, Cartago se convirtió en el corazón de un vasto imperio comercial, su centro palpitante, donde fluían la riqueza y el conocimiento. Este crecimiento no podía pasar desapercibido. Las antiguas potencias, acostumbradas a su dominio, observaban el ascenso de Cartago con creciente alarma. El mapa político del Mediterráneo comenzó a transformarse. En algunos lugares, el poder menguaba, dando paso a nuevas ambiciones, mientras que en otros, por el contrario, la resistencia se consolidaba. Cartago, con su creciente poder y confianza en sí misma, se vio inevitablemente inmersa en estos cambios. Su éxito era demasiado evidente, sus aspiraciones demasiado ambiciosas como para permanecer en la sombra.
El consejo de la ciudad cartaginesa, compuesto por influyentes representantes de familias nobles y acaudalados mercaderes, tomaba decisiones que afectaban el destino de miles de personas. Enviaban embajadas, formaban alianzas y, en ocasiones, incluso declaraban la guerra. Su diplomacia era tan hábil como su comercio, orientada a obtener el máximo beneficio para Cartago. Sabían identificar las debilidades de sus adversarios, explotar sus diferencias, alcanzar sus objetivos mediante negociaciones y, cuando era necesario, por la fuerza de las armas. Las calles de Cartago, en medio del bullicio, estaban cargadas de tensión. Como el mar se enfurece antes de la tormenta, así también lo estaba el ambiente político. Se palpaba en el aire la sensación de que se avecinaban pruebas difíciles. Cartago, que había alcanzado la cima de su prosperidad, estaba a punto de afrontar su desafío más serio: resistir la competencia de otras grandes potencias que no tenían intención de ceder su posición dominante. La sabiduría fenicia, trasplantada a suelo africano, cobró nueva fuerza. Los cartagineses aprendieron no solo a construir barcos y comerciar, sino también a gobernar vastos territorios, recaudar impuestos y formar ejércitos. Sus instituciones de gobierno, si bien distintas a las de la metrópoli, eran eficaces y respondían a las necesidades de un Estado en crecimiento. Crearon un sistema que les permitía reaccionar con rapidez ante las circunstancias cambiantes, tomar decisiones e implementarlas. Ahora, mientras el sol se ponía sobre los antiguos reinos, Cartago brillaba con más intensidad que muchos. Su influencia se extendía como las ondas que se desprenden de una piedra arrojada al agua. Se había convertido no solo en un centro comercial, sino en un actor político cuya palabra tenía peso. Sus ambiciones eran ilimitadas, su potencial inmenso. Cartago se encontraba en el umbral de una nueva era, lista para inscribir su nombre en la historia del Mediterráneo, aunque ello exigiera el mayor esfuerzo y sacrificio. Pero todo gran poder genera también una gran resistencia. Y todo amanecer da paso inevitablemente a un día que puede traer tanto gloria como tribulaciones. Cartago, en su brillante alba, desconocía aún las tormentas que sufriría. Vivía anticipando grandes hazañas, embriagada por su propio poder. Pero las nubes ya se cernían en el horizonte, presagiando un enfrentamiento que cambiaría el destino del mundo entero. Las sombras se cernían sobre el Mediterráneo. Cartago, surgida de las colonias fenicias, se había convertido no solo en una ciudad comercial, sino en una potencia formidable, con la mirada puesta en el dominio. Las ambiciones de sus gobernantes, como velas hinchadas por un viento favorable, los conducían hacia una confrontación inevitable. Un presentimiento de cambio flotaba en el aire, sutil como el aroma a sal marina antes de la tormenta. El viento que antaño había acariciado las naves fenicias ahora cobraba fuerza, anunciando una tormenta. En la orilla opuesta, otra potencia ganaba fuerza lenta, pero inexorablemente. Roma, joven pero tenaz, como un retoño que se abre paso entre la piedra, observaba la creciente influencia de Cartago con creciente alarma. Sus legiones, forjadas en batallas por la península itálica, estaban listas para nuevos desafíos. El Senado, cuyos muros recordaban la sabiduría de generaciones, tomaba decisiones que determinarían el destino del mundo entero. En ese momento, dos civilizaciones, dos voluntades, dos caminos distintos hacia la grandeza, colisionaron. Las guerras púnicas,
como se las conoció posteriormente, no fueron solo una serie de conflictos armados, sino una lucha titánica por el dominio de todo el Mediterráneo. Fueron guerras donde el destino de las naciones se decidió en polvorientos campos de batalla y en la inmensidad del mar, donde la astucia comercial fenicia se enfrentó a la disciplina militar romana, donde la sabiduría de los marineros contrarrestó el ataque de la infantería. La primera guerra púnica comenzó con la lucha por Sicilia. Esta rica isla yacía como una joya entre las dos potencias. Cartago, que ya poseía territorio allí, la consideraba su legítima presa. Roma, sin embargo, sin antiguas pretensiones territoriales, veía en Sicilia la clave para expandir aún más su influencia. La guerra se libró con una furia sin precedentes. En tierra, los romanos, acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo, se enfrentaron a las tácticas cartaginesas, pero pronto se vieron obligados a construir una armada. Ellos, pueblos cuyos ancestros habían recorrido la tierra, estaban aprendiendo ahora a dominar los mares. Adoptaron, adaptaron y crearon. Sus naves, aunque no tan elegantes como las de los cartagineses, transmitían fuerza y determinación. Los romanos, con su ingenio característico, inventaron el cuervo, un puente móvil que les permitía abordar naves enemigas, transformando el combate naval en una batalla terrestre. Esto les otorgó una ventaja decisiva. Las batallas fueron brutales, llenas de giros inesperados. El mar, hogar de los fenicios, se convirtió en escenario de sangrientos enfrentamientos. Cartago, acostumbrada a su superioridad naval, se vio obligada a defenderse. Sus renombrados generales, como Amílcar Barca, desplegaron una estrategia prodigiosa, pero ni siquiera ellos pudieron resistir el ataque romano. Tras años de lucha, cruentas batallas culminaron con la victoria de Roma. Cartago perdió Sicilia, Cerdeña y Córcega. El precio de la hegemonía resultó muy alto, pero el espíritu cartaginés permanecía intacto, simplemente latente, como un volcán a punto de entrar en erupción. Amílcar Barca, hijo de su pueblo, aceptó la derrota como un revés temporal. Su mirada se dirigió a Hispania, tierra rica en plata y guerreros. Allí, bajo su liderazgo, Cartago comenzó a resurgir. Creó un nuevo ejército y una nueva base económica. Su hijo, Aníbal, creció en un ambiente de odio hacia Roma, imbuido de sed de venganza. Y así comenzó la Segunda Guerra Púnica. Aníbal, aquel brillante comandante, logró lo aparentemente imposible. Condujo a su ejército, incluyendo elefantes de guerra, a través de los Alpes. Imaginen la marcha: nieve, hielo, frío, terreno desconocido. Sus soldados, exhaustos pero decididos, avanzaban, perseguidos por los elementos y sus enemigos. España quedaba atrás, Italia delante. Su aparición en suelo italiano conmocionó a Roma. Aníbal había cosechado brillantes victorias: la batalla del Trebia, la batalla del lago Trasimeno y finalmente la monumental batalla de Canas. En Canas parecía que todo el mundo romano había sido destruido. La estrategia de Aníbal era impecable, su genio militar brillaba con más fuerza que el sol. Roma estaba al borde del colapso. El miedo se apoderó de la ciudad. En las calles corrían rumores de que aquello era el fin, pero Roma, como el ave fénix, resurgió de sus cenizas. No se rindió. Su pueblo, sus senadores, sus generales hallaron la fuerza para resistir. Emplearon la táctica de tierra arrasada, evitando los enfrentamientos directos con Aníbal y debilitando a su ejército. La guerra
se trasladó a Hispania, a África. Escipión el Africano, el general romano, desafió a Aníbal en su propio territorio. La batalla de Zama resultó decisiva. Aníbal, exhausto tras años de guerra, luchó con extraordinario valor, pero la balanza se inclinó en su contra. Roma salió victoriosa. Cartago se vio obligada a admitir la derrota. Su flota fue destruida, su ejército desarmado y su territorio reducido. El precio del dominio, una vez más, resultó prohibitivo. Transcurrieron 50 años. Cartago, aunque debilitada, seguía siendo una ciudad próspera. Sus rutas comerciales se extendían a lo largo y ancho del territorio. Roma, la vencedora, buscaba el dominio absoluto. La disputa entre Cartago y Numidia se convirtió en el pretexto para una nueva guerra. Roma, impulsada por políticos como Catón el Viejo, cuyas palabras «Cartago debe ser destruida» se convirtieron en el lema de la época, decidió acabar de una vez por todas con su antiguo adversario. La Tercera Guerra Púnica no fue una guerra entre iguales, sino una guerra de conquistadores contra los condenados. El ejército romano sitió Cartago durante 3 largos años. Los habitantes de la ciudad, condenados a morir, lucharon con desesperación, utilizando todo lo que tenían a mano: estatuas antiguas, joyas, cualquier cosa que pudiera servir como arma. Pero la desigualdad entre las fuerzas era abismal. Las legiones romanas asaltaron la ciudad. Comenzó una horrible masacre. Cartago fue destruida. Sus casas fueron incendiadas, sus murallas arrasadas. Según la leyenda, los romanos cubrieron la tierra con sal para que nada pudiera crecer allí. Así terminó la historia de la Gran Cartago. Su nombre fue borrado de la faz de la tierra. El precio del dominio fue definitivo. Las consecuencias de las guerras púnicas fueron colosales. Roma se convirtió en la única potencia hegemónica del Mediterráneo. Su influencia se extendió desde España hasta Grecia. Esta victoria cambió el curso de la historia mundial, pero también dio lugar a nuevos problemas. Vastos territorios, riqueza y esclavos. Todo ello transformó la sociedad romana. Los valores tradicionales comenzaron a ceder ante la codicia y la corrupción. Para la civilización fenicia, cuya historia estaba íntimamente ligada a Cartago, estas guerras tuvieron un final trágico. Su legado al mundo, el alfabeto, su sabiduría marítima, sus rutas comerciales, quedó reducido a un mero recuerdo. Pero su poder político y militar se había desvanecido. El Mediterráneo, otrora su hogar, se convirtió en un lago romano. Las olas que antaño habían llevado a los barcos fenicios a costas lejanas, ahora simplemente bañaban las costas del nuevo imperio romano. En esta gran lucha por la supremacía, donde la ambición chocó con la tenacidad y el genio del comandante con la inquebrantable voluntad del pueblo, se sembraron las semillas del cambio futuro. Las guerras púnicas marcaron no solo el fin de una era, sino también el comienzo de otra, definiendo el rumbo de la civilización occidental durante muchos siglos. Y aunque Cartago fue destruida, sus ecos aún resuenan en el murmullo de las olas, un recordatorio del precio que se debe pagar por la grandeza. Se acercaba un cambio de era, como una ráfaga de viento en la estepa. Cartago había caído, y un silencio tan implacable como las espadas romanas se cernía sobre sus cenizas. Parecía como si incluso el mar, eterno compañero de los fenicios, contuviera el aliento, contemplando la decadencia de una gran civilización.
Las olas que antaño acariciaban suavemente los costados de sus naves, ahora lamían tímidamente las orillas, como temerosas de perturbar la paz de los caídos. El gran Mediterráneo, su hogar, su arteria comercial, su espacio vital, se había convertido en un lago romano. Todo el poder, todo el ingenio, toda la voluntad indomable que durante siglos había impulsado a las naves fenicias hacia horizontes lejanos, ahora solo se reflejaba en los reflejos del sol poniente sobre la superficie del agua. No fue un golpe repentino, fue un declive lento e inexorable, como un fuego que se extingue tras agotar su combustible. Tras la destrucción de Cartago, no solo una ciudad, sino el corazón del mundo fenicio, más allá de su tierra natal, su antiguo poder se volvió inalcanzable. Fenicia, cuna de marineros y comerciantes, hacía tiempo que había dejado de ser un estado unificado, capaz de resistir la creciente maquinaria romana. Sus ciudades, otrora prósperos centros comerciales, se encontraban ahora bajo la sombra de la influencia romana, y su independencia se derretía como la nieve bajo el sol primaveral. Tiro, aquella antigua ciudad que presenció el nacimiento y florecimiento de la civilización fenicia, sintió ahora el frío aliento del cambio. Sus murallas, que recordaban el bullicio de los puertos, las risas de los marineros y el tintineo de las monedas, ahora oían los pasos de los legionarios romanos. Las rutas comerciales que antaño se extendían desde Britania hasta África, desde España hasta las costas del Mar Negro, ahora se entrelazaban con las calzadas romanas, integrándose en un nuevo sistema unificado. Los mercaderes fenicios, otrora creadores de tendencias y fijadores de precios, eran ahora meros eslabones de una vasta cadena romana. Su sabiduría, su habilidad para negociar, su conocimiento de las corrientes marinas, todo seguía siendo valioso, pero bajo otra bandera, bajo otra ley. Incluso el propio alfabeto, ese invaluable regalo de los fenicios al mundo, pareció empezar a cambiar su sonoridad. Los romanos lo adoptaron, lo adaptaron a sus necesidades y se convirtió en la base del alfabeto latino que más tarde conquistaría Europa. Las palabras escritas con letras fenicias sonaban ahora diferentes, adquiriendo nuevos significados, nuevos matices. Era como un río que, tras cambiar de curso, continuaba su viaje hacia el mar, pero ahora a través de una nueva tierra. Las creencias que antaño alimentaban el alma de los marineros también sufrieron cambios. Baal, Astarte, Melkart, los nombres de los dioses a quienes se rezaba antes de zarpar, antes de un viaje peligroso, antes de cerrar un trato importante, fueron quedando relegados a un segundo plano. Los dioses romanos, con sus opulentos templos y cultos organizados, ocuparon cada vez más un lugar en la conciencia colectiva. Si bien las antiguas creencias no desaparecieron del todo, se volvieron más sutiles, más íntimas, como canciones olvidadas que solo se cantan entre los amigos más cercanos. Cartago, como último bastión, soportó el peso del ataque. Su caída no solo significó la pérdida de una ciudad, sino también el fin de toda esperanza de mantener su antiguo poder. Muchos fenicios, especialmente los que vivían en Cartago y sus alrededores, se enfrentaron a una dura realidad. Esclavitud, exilio, la pérdida de todo lo que habían adquirido. Este fue el precio que tuvieron que pagar por siglos de rivalidad. Incluso aquellos que escaparon al castigo directo sintieron como el mundo que conocían se les escapaba de las manos. Pero la historia de los fenicios
no termina con la caída de Cartago. Más que una desaparición total, fue una profunda transformación. Sus ciudades en la costa oriental, como Tiro y Sidón, continuaron existiendo, aunque con un estatus distinto. Se convirtieron en provincias romanas y sus puertos seguían recibiendo barcos, pero ahora bajo control romano. El comercio continuó, pero ya no a la misma escala ni con la misma independencia. Los artesanos fenicios, tejedores, vidrieros y joyeros siguieron trabajando, conservando sus antiguas habilidades, pero sus productos ahora adornaban los hogares de los patricios romanos. Incluso su lengua, antaño hablada a lo largo de todas las rutas comerciales, fue cediendo terreno gradualmente al griego y al latín. Sin embargo, como el susurro del viento, perduró en dialectos, en oraciones domésticas, en inscripciones antiguas. Era como las raíces de un árbol, ocultas bajo tierra, que siguen nutriendo la vida, aunque su copa ya no sea tan frondosa. El sol se ponía sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonos carmesí y dorados. Aquel atardecer no era el fin del mundo, pero sí el fin de una era en la que los fenicios dominaban los mares, exploraban tierras desconocidas y forjaban civilizaciones. Ahora su tiempo se extinguía, dejando tras de sí solo los ecos de sus grandes hazañas. El Imperio Romano, como un poderoso navío, surcó con seguridad las olas de la historia, arrastrando consigo a todas las naciones. Los fenicios, otrora pioneros de la navegación, se encontraron ahora en la periferia de este nuevo mundo. Sus naves, antaño las más rápidas y fiables, cedían terreno a las trirremes romanas y a los grandes navíos mercantes. Sus redes comerciales, otrora las más extensas, se integraban ahora en la logística romana. Sin embargo, incluso en este nuevo orden, el legado fenicio perduró. Sus ciudades, aunque bajo dominio extranjero, siguieron siendo centros de artesanía y comercio. Su conocimiento, si bien integrado en la cultura romana, continuó siendo útil. El alfabeto, su mayor legado, ya había comenzado su andadura hacia la dominación mundial, convirtiéndose en la lengua de la ciencia, el derecho y la literatura. Gradualmente, de forma imperceptible, la civilización fenicia, tal como la conocíamos, comenzó a disolverse en un mar de nuevas culturas e imperios. No se trató de una absorción forzada, sino de un proceso natural de asimilación, como pequeños arroyos que desembocan en un río mayor. Sus nombres, sus dioses, sus costumbres, todo pasó a formar parte del mosaico que la historia estaba creando. Pero incluso en este silencioso declive, en esta lenta transición del centro a la periferia, algo esquivo permanecía, algo que no podía borrarse. Era el espíritu de los marineros, la sed de descubrimiento, la capacidad de encontrar puntos en común con distintos pueblos. Este espíritu, esta sabiduría, esta experiencia, todo ello seguía vivo en los corazones de quienes recordaban y de quienes aprendían del pasado. Como el último rayo de sol que se abre paso entre las nubes antes del anochecer, la civilización fenicia dejó su huella. No fue una huella de destrucción, sino de transformación, no de olvido, sino de integración. El Mediterráneo, otrora su cuna, fue testigo de su silencioso pero significativo ocaso. Las olas que llevaron sus naves a las costas del mundo susurraban ahora su historia, un recordatorio de que toda gran civilización, como toda vida, tiene su amanecer, su apogeo y su declive, pero nada desaparece sin dejar rastro.
Las olas del Mediterráneo, cuna de la gran civilización fenicia, prosiguen su danza eterna, llevando ecos de épocas pasadas a la profundidad del tiempo. Sus naves, que antaño surcaban las vastas extensiones desde Gibraltar hasta las costas del Mar Negro, son ahora meros espejismos, sombras fantasmales sobre la superficie del agua. Pero su memoria perdura, entretejida en la trama de la historia como un hilo precioso en un antiguo tapiz. En cada crujido de un mástil, en cada susurro del viento, en cada salpicadura salada que llega a la orilla, se escucha el eco de sus audaces viajes. Fueron pioneros, cartógrafos de lo desconocido, aquellos que se atrevieron a ir más allá de los límites del mundo conocido, guiados únicamente por el brillo de las estrellas y la llamada de tierras inexploradas. Sus ciudades, Tiro, Sidón, Biblos, otrora perlas brillantes en la costa, son ahora meras ruinas antiguas, sus secretos ocultos bajo las arenas del tiempo. Pero incluso en su silencio, en sus piedras erosionadas por el tiempo, la historia pervive. La historia de un pueblo que construyó barcos con cedro majestuoso, cuyas manos eran hábiles en la artesanía y cuyos corazones ardían con sed de viajes. No buscaban la conquista, su objetivo era el comercio, el intercambio, la unificación de diferentes culturas y pueblos. Fueron intermediarios, llevando riqueza y conocimiento de un extremo del mundo al otro. Imagina un puerto bullicioso donde se entremezclan las voces de mercaderes de todo el mundo conocido. El aroma de las especias de la lejana India, la fragancia del incienso de la península arábiga, el brillo de los metales preciosos extraídos de las profundidades de África. Todo esto pasaba por las manos de los fenicios, enriqueciéndolos y trayendo prosperidad a sus ciudades. Eran maestros en su oficio, hábiles en la negociación, el compromiso y en ver beneficios donde otros solo veían obstáculos. Sus rutas comerciales eran arterias por las que fluían no solo mercancías, sino también ideas, costumbres y creencias. Su mayor legado, sin duda, fue el alfabeto. Símbolos sencillos y concisos, nacidos de la necesidad de registrar transacciones y llevar registros, se convirtieron en la base de muchas lenguas escritas en todo el mundo. Fue un don que superó toda la riqueza material que alguna vez transportaron en sus barcos. El alfabeto, como un faro, iluminó el camino del conocimiento, permitiendo la preservación y transmisión de la sabiduría de generaciones. Se convirtió en un lenguaje universal, comprensible para todo aquel que busca saber. Pero los fenicios eran más que comerciantes y marineros. Eran un pueblo de fe, cuyos dioses habitaban en el sonido de las olas, el estruendo del trueno y el resplandor de las estrellas. Baal, Astarté, Melkart. Estos nombres resonaban en sus plegarias, sus cantos, sus rituales. Extraían fuerza de la naturaleza, veneraban sus elementos y se esforzaban por vivir en armonía con el mundo que los rodeaba. Sus creencias, al igual que sus rutas comerciales, se extendieron por el Mediterráneo, mezclándose con los cultos locales y creando nuevas y singulares formas de vida espiritual. Con el tiempo, sus ciudades cayeron bajo el dominio de poderosos imperios. Asirios, persas, griegos, romanos, todos dejaron su huella en esta tierra, pero el espíritu fenicio, el espíritu de marineros y comerciantes, jamás se extinguió. Se manifestó en su resiliencia, su capacidad de adaptación, su insaciable sed de vida. Incluso cuando sus ciudades dejaron de ser independientes, su influencia perduró.
en cada nuevo puerto donde recalaba un barco, en cada nuevo mercado donde se hablaba su lengua, en cada nueva ley fundada en su sabiduría. Cartago, su mayor logro, creció de un pequeño asentamiento a una poderosa potencia cuyas ambiciones se extendían mucho más allá del Mediterráneo. Construida sobre los principios del espíritu emprendedor y la navegación fenicia, esta ciudad se convirtió en un nuevo centro de poder, desafiando a la propia República Romana. Las guerras púnicas, esta titánica lucha por la supremacía, se convirtieron en uno de los períodos más dramáticos de la historia del Mediterráneo. Enfrentaron dos mundos, dos visiones distintas del futuro, dos formas de vida diferentes. Roma, con sus legiones y su disciplina, su afán de orden y expansión, se enfrentó a Cartago, cuya fuerza residía en el mar, el comercio y su capacidad para encontrar puntos en común con diversos pueblos. Fue una batalla no solo de ejércitos, sino también de civilizaciones. Finalmente, Roma salió victoriosa y Cartago fue destruida. Parecía que la historia fenicia había llegado a un trágico final. Pero esto era solo el comienzo de una nueva era. Las cenizas de Cartago, como semillas llevadas por el viento, se esparcieron por la tierra, portando consigo un fragmento de la sabiduría fenicia. Su destreza comercial, su conocimiento marítimo, su alfabeto. Todo ello se integró en la cultura romana, enriqueciéndola y fortaleciéndola. Los fenicios como pueblo desaparecieron, pero su legado perduró, transformándose y adaptándose a las nuevas realidades. Dejaron tras de sí mucho más que huellas materiales, ciudades, monedas, objetos. Dejaron algo más valioso, un espíritu de exploración, un espíritu emprendedor, un espíritu de apertura al mundo. Este espíritu, como una brújula invisible, siguió guiando a la gente, abriendo nuevos horizontes. Observa el mapa del mar Mediterráneo. Imagina estas líneas que conectan puertos, ciudades y continentes. Estas eran las rutas fenicias. Rutas que allanaron el camino para futuros descubrimientos, para el desarrollo de la civilización. Sus barcos, estas maravillas de madera forjadas por maestros artesanos, fueron heraldos del cambio. Transportaban no solo mercancías, sino también ideas, conocimiento y cultura. Su alfabeto, sencillo e ingenioso, se convirtió en la base de numerosos sistemas de escritura. Les permitió plasmar pensamientos, preservar el conocimiento y transmitir sabiduría. Fue un legado que perdura y evoluciona, impregnando todas las esferas de la actividad humana. Desde textos antiguos hasta la tecnología digital moderna, resuenan ecos del ingenio fenicio por doquier. Miren a las estrellas. Los fenicios eran hábiles marineros que se guiaban por ellas. Su conocimiento del cielo, su capacidad para interpretar los signos celestes, les ayudó a encontrar su camino a través del vasto océano. Esta conexión con el cosmos, esta sed de conocimiento, sigue inspirándonos hoy en día. Sus ciudades, antaño resplandecientes en la costa, yacen ahora en ruinas. Pero su espíritu, el espíritu de marineros y comerciantes, pervive en nosotros. En todo aquel que se esfuerza por alcanzar nuevos horizontes, que busca nuevos caminos, que cree en el poder del intercambio y la cooperación. Los fenicios nos enseñaron que el mundo es vasto y hermoso, y que debemos explorarlo, comprenderlo y conectar con él. Su historia es la de cómo pequeñas ciudades-estado lograron influir en todo el mundo conocido. Es la historia de cómo el coraje,
el espíritu emprendedor y la búsqueda del conocimiento pueden cambiar el curso de la historia. Es la historia de cómo, incluso tras la decadencia de una gran civilización, su legado perdura, inspirando a las nuevas generaciones. Las olas del Mediterráneo susurran sus nombres: Tiro, Sidón, Biblos. Nos recuerdan a un gran pueblo que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Un legado de marineros y comerciantes que vive en nuestros corazones y mentes, guiándonos hacia nuevos descubrimientos y logros. Se acerca un cambio de era, como la brisa sobre la estepa, el suave susurro de las olas. Los fenicios, aquellos que antaño respiraron aire salado y plasmaron palabras en arcilla y papiro, ahora están entretejidos para siempre en el tejido del tiempo. Sus ciudades, otrora resplandecientes en los albores del Mediterráneo, se han disuelto en las arenas de la historia, dejando solo ecos de su antigua gloria. ¿Pero acaso puede hablarse de un final cuando la huella permanece eterna? Las olas que acariciaron sus costas ahora llevan ecos de sus cantos, de sus aspiraciones. Estas olas, eternas errantes, recuerdan el crujir de los mástiles, el susurro de las velas, el bullicio de los puertos. Recuerdan cómo nacieron grandes viajes de pequeños y audaces puertos, cómo el coraje y el conocimiento de las estrellas guiaron a los barcos a través de la niebla y las tormentas. Los fenicios enseñaron al mundo a mirar más allá del horizonte, a no temer a lo desconocido. Su alfabeto, este precioso regalo, perdura, palpitando en cada línea, en cada palabra nacida en la tierra. Se ha convertido en un hilo que une tiempos, un puente entre almas. Se han ido, pero no se han ido del todo. Su espíritu, el espíritu de los descubridores, de los comerciantes incansables, de los sabios artesanos, vive en todo aquel que se esfuerza por comprender, que cree en el poder del diálogo y el intercambio. Su historia es más que una crónica del pasado. Es una parábola de cómo el coraje y el anhelo de luz pueden iluminar el mundo. En el silencio de las piedras antiguas, en el suave murmullo de las aguas costeras, se escucha su suave susurro. Nos recuerdan que cada atardecer no es más que la promesa de un nuevo amanecer, que cada ocaso es el comienzo de un nuevo recuerdo. Y así, cuando el último rayo de sol toca el horizonte y la frescura del atardecer envuelve la tierra, podemos sentir esta calma, esta suave respiración de la historia, el silencioso susurro de las olas que llevan en su interior la eternidad.